El aire helado quemaba los pulmones. La escarcha crujía bajo los pies. La muchacha revisaba las trampas en lo profundo de la sierra cuando notó una mancha oscura entre los pinos. El corazón le dio un vuelco. Un animal salvaje. Se acercó con cautela y se quedó helada. Junto a un viejo oyamel, tendido sobre la tierra húmeda, yacía un hombre. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, sin vida, el rostro cubierto de moretones y sangre seca. Llevaba una chamarra desgarrada. Sus pantalones de mezclilla estaban empapados por el frío. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Quién lo había golpeado así y lo había dejado para morir en el bosque? La muchacha apoyó una mano temblorosa en su cuello. El pulso era débil, pero existía. El hombre gimió y entreabrió un ojo, el otro no podía abrirse por la hinchazón. Una noche más a la intemperie y ya no habría podido salvarlo. Pero cuando vio su rostro a la luz del día, un pensamiento extraño cruzó su mente. ¿Y si este hombre no me trae la salvación, sino una nueva desgracia? ¿Y si no lo dejaron aquí para morir por casualidad? Antes de comenzar, como es tradición, escribe de qué ciudad eres. Suscríbete, dale me gusta y quédate hasta el final. Empezamos. El viento helado golpeaba las ventanas de la vieja casa en las afueras del pueblo. Sofía, de 14 años, estaba sentada junto al fogón de leña, tratando de calentar sus manos entumecidas. Su madre, Elena, preparaba una cena humilde, frijoles de la olla con un poco de queso fresco. Ya habían pasado 6 meses desde aquella terrible noche en que los policías municipales tocaron a su puerta, pero el dolor no disminuía. «Mamá, ¿otra vez no has comido hoy?», preguntó la muchacha, al notar que su madre se había servido la porción más pequeña. «No te preocupes, Sophie, no tengo hambre», respondió Elena, pero su voz se quebró. Se volvió hacia la ventana para que su hija no viera sus lágrimas. Detrás del cristal, la neblina convertía el mundo en un vacío blanco. Exactamente la misma neblina que hubo la noche en que Javier se fue para no volver. Elena cerró los ojos y volvió a ver su rostro. Javier siempre sonreía cuando regresaba de la sierra. Alto, de hombros anchos y con una mirada bondadosa. Era el mejor guardabosques de la región. Conocía cada sendero, cada árbol de su bosque. «No te preocupes. Mi Elena», le había dicho antes de aquel último viaje. «Es una cacería como cualquier otra. Llevaré a los señores importantes por los terrenos. Les mostraré dónde están los animales. Volveré en 3 días con una buena propina». Pero no regresó. Elena todavía recordaba cómo le temblaban las manos al jefe de la policía mientras le contaba lo que había sucedido. Javier había llevado de cacería a unos invitados importantes, el gobernador del estado, Arturo Vega, y el presidente municipal, Ricardo Morales. Habían llegado desde la capital del estado con ganas de relajarse y disparar a algún venado. «Fue un accidente», repetía el policía, sin mirarla a los ojos. «Nadie tiene la culpa. Simplemente una trágica casualidad». Pero Elena no creía en las casualidades. Sabía que los funcionarios habían llegado con cajas de mezcal. Sabía que el guardabosques les había advertido: «No se puede entrar a la sierra en estado de ebriedad». Pero ¿cómo negárselo a gente así? Javier murió al segundo día de la cacería. Una bala le perforó el hígado. Se desangró durante 2 horas mientras lo transportaban por un camino de terracería. Los médicos no pudieron hacer nada. ¿Y cómo podrían? Si el hospital más cercano estaba a 100 kilómetros. «Mamá, ¿estás pensando en papá otra vez?», preguntó Sofía en voz baja. Elena se sobresaltó y abrió los ojos. Su hija estaba a su lado, y en su mirada había una comprensión que no debería tener una niña de 14 años. «Sí, mi niña. Siempre pienso en él», confesó. Después del funeral, Elena intentó buscar justicia. Fue a la comandancia. Escribió denuncias. Exigió una investigación. Pero en todas partes se topó con un muro de silencio. «Entiende, doña Elena», le explicó un investigador con cara de cansancio. «El caso está cerrado. La autopsia demostró que el disparo fue accidental. Los cazadores dieron su testimonio. Su esposo mismo violó las reglas de seguridad. ¿Quién disparó? Es imposible determinarlo. Ambos dispararon en ese momento». «Mienten», gritaba Elena. Javier nunca rompía las reglas. «Ellos estaban borrachos. Revísenlos». «La prueba de alcoholemia no detectó alcohol en su sangre», respondió monótonamente el investigador. «Pasó demasiado tiempo». Claro que había pasado. Entre que transportaron a Javier, que tramitaron los documentos, que llamaron a los peritos. Pasaron 24 horas. Para entonces, cualquier rastro de alcohol se había evaporado.
Elena entendía que a su esposo no lo habían matado con intención, sino por una negligencia borracha. Y esa gente, esos señores importantes, nunca recibirían su castigo. Tenían influencias, dinero, poder, y ella solo tenía su dolor y una hija huérfana. Después de la muerte de Javier, la vida se convirtió en una lucha por la supervivencia. El sueldo de guardabosques era modesto, pero estable. Ahora ya no lo tenían. Elena consiguió trabajo como intendente en la escuela local, pero el dinero apenas alcanzaba para comer. Elena, ¿necesitas ayuda?, le preguntaban las vecinas. Hacemos una colecta. Te llevamos algo. Gracias. No es necesario, respondía ella. Nosotras podemos. Pero cada vez era más difícil. Las facturas de la luz, de la leña, la reparación del techo. Todo se venía abajo. Sofía usaba ropa remendada y caminaba con botas gastadas. La niña no se quejaba. Pero Elena veía cómo bajaba la mirada cuando sus compañeras hablaban de teléfonos nuevos y chamarras de moda. Lo peor no era la falta de dinero. Lo peor era vivir en un pueblo donde todos conocían su historia. Las miradas compasivas de las vecinas. Los susurros a sus espaldas. La eterna pregunta, ¿cómo le están haciendo? Cada rincón le recordaba a Javier. Allí estaba la tienda donde compraban el mandado. Allá el salón donde celebraron su aniversario de bodas. Aquel era el camino a la sierra, de donde él nunca regresó. Mamá, vámonos de aquí, dijo Sofía un día. Aquí duele demasiado. Elena miró a su hija y comprendió que tenía razón. Necesitaban empezar de nuevo, lejos de esos lugares. ¿Sabes, Sophie?, dijo lentamente, tu papá tenía una cabaña en la sierra. Una pequeña casita de madera donde se quedaba durante sus rondas. Podríamos mudarnos allí. ¿Y la escuela?, se sorprendió Sofía. La escuela está a 15 kilómetros. Irás caminando cuando haga buen tiempo. Y cuando haya niebla o llueva. Nos quedaremos en casa. Le pediré a los maestros que te den las tareas por adelantado, explicó Elena. Allá será difícil, pero al menos nadie nos mirará con lástima. Nadie nos recordará lo que pasó. Estoy de acuerdo. Mamá, respondió la niña con firmeza. Papá amaba esa cabaña. Decía que allí se sentía bien. En silencio. En paz. Entonces está decidido, asintió Elena. Empacaremos nuestras cosas y nos mudaremos en una semana. Empezaremos una nueva vida. Sofía se acercó a su madre y la abrazó. Se quedaron así, abrazadas la una a la otra. Dos mujeres que habían perdido al hombre más importante de sus vidas. Afuera, el viento aullaba, pero en sus corazones ardía una pequeña esperanza. Quizás en la sierra, lejos de la gente y su compasión, encontrarían la paz. Elena acariciaba el cabello de su hija y pensaba en aquella cabaña, pequeña, de madera, perdida entre pinos centenarios. Javier la había construido con sus propias manos cuando recién se convirtió en guardabosques. Decía que allí se podía escuchar el silencio, un silencio verdadero, como solo existe en lo profundo del bosque. Saldremos adelante, mi niña, susurró. Claro que saldremos adelante. Sofía asintió, sin levantar la cabeza del hombro de su madre. No sabía lo que les esperaba en la sierra. No sabía que en pocos meses encontraría a un hombre en el bosque que cambiaría sus vidas para siempre. No sabía que ese hombre estaría conectado con la tragedia que destruyó a su familia. Pero eso vendría después. Por ahora, simplemente se aferraban la una a la otra. Dos almas solitarias preparándose para una nueva vida en la dura sierra. Preparándose para sobrevivir, para olvidar, para perdonar lo que parecía imperdonable. Los primeros rayos del amanecer apenas se filtraban por las ventanas empañadas de la cabaña en la sierra. Sofía se despertó por el frío. El fuego del fogón se había consumido durante la noche. La muchacha se puso dos suéteres y salió de debajo de las cobijas. Su aliento se convertía en una nubecita de vapor blanco. Mamá, voy por leña, dijo en voz baja, pero Elena ya estaba despierta. Espera, mi niña, ¿te ayudo?, respondió su madre, levantándose de la estrecha cama. Salieron al porche. El aire helado les quemó los pulmones. El termómetro marcaba -2 grados centígrados. La escarcha cubría todo como un manto denso, ocultando toda vida. Solo los pinos centenarios se alzaban como guardianes oscuros sobre el paisaje blanco. Ya habían pasado 4 meses desde que se mudaron a esta cabaña. 4 meses de una dura lucha por la supervivencia. Elena ahora comprendía que había subestimado la sierra. No era solo vivir lejos de la gente. Era una prueba diaria. Agarra menos. Te vas a lastimar la espalda,
le advirtió a su hija cuando ésta intentó coger un tronco grande. Sofía obedeció. Tomó un montón más pequeño y lo llevó adentro. En 4 meses, la niña había cambiado. Sus manos se habían vuelto ásperas, con callos en las palmas. El viento y el frío habían curtido su rostro. En sus movimientos había la seguridad de una persona adulta. Encendieron el fuego y se calentaron un poco. El desayuno fue escaso. Papas cocidas con sal y té de hierbas de la sierra. No habían tenido pan en 3 días. Elena debía haber ido al pueblo, pero la neblina no se había disipado en 2 días. Hoy revisaré las trampas del oeste, dijo Sofía, terminando su té. Ayer vi huellas frescas de conejo. Ten mucho cuidado, le pidió Elena. Y no te alejes demasiado. Regresa para la comida. La niña asintió. Se puso la vieja chamarra de su padre, un gorro grueso y guantes. Se colgó un cuchillo y un hacha pequeña en el cinturón. Su padre le había enseñado a no dar ni un paso en la sierra sin herramientas. La primera trampa estaba a 200 metros de la cabaña, junto a un viejo encino. Sofía había aprendido a leer las huellas. Aquí un rastro de conejo, allá una pisada de coyote, y más allá las marcas de las patas de un lince, grandes, con sus almohadillas características. Su padre le había enseñado estas habilidades desde pequeña, pero solo ahora, cuando su vida dependía de ese conocimiento. Sofía valoraba de verdad sus lecciones. La trampa estaba vacía. Sofía suspiró decepcionada y siguió adelante. La segunda trampa tampoco tuvo suerte, ni la tercera. En ella, una ardilla se debatía. No era una gran presa, pero era mejor que nada. Lo siento, pequeñita, susurró la niña, acabando con su sufrimiento de forma rápida y humana. Ató la ardilla a su cinturón y se dirigió a la cuarta trampa. La escarcha crujía bajo sus pies. A lo lejos, cantaba un pájaro carpintero. La sierra vivía su propia vida, indiferente a las tragedias humanas. Sofía recordó las primeras semanas allí, cómo lloraba por las noches de miedo y soledad, cómo temía perderse entre los árboles, cómo se cortaba las manos con las astillas mientras aprendía a partir leña. Elena tampoco conocía esta vida. Javier siempre había estado a su lado, protegiéndolas. Ahora tenían que aprender por sí mismas. Su madre había conseguido un trabajo en la tiendita del pueblo, barría los pisos, descargaba mercancía, hacía cualquier trabajo por poco dinero. Iba 2 veces por semana, invirtiendo 5 horas en el camino de ida y vuelta. Regresaba agotada, pero con comida y algo de dinero. Apenas les alcanzaba. Sofía aprendió mucho. Su padre había dejado anotaciones en un viejo cuaderno, qué bayas crecían y dónde, cómo identificar los hongos comestibles, cómo poner lazos y trampas. La niña estudiaba esas notas cada noche a la luz de una lámpara de queroseno. La letra de su padre era firme y clara. Al leer esas líneas, Sofía sentía como si escuchara su voz: pon la trampa en el sendero, pero no a la vista. El animal la rodeará un poco, donde su pata pise de forma natural, y cúbrela con hojarasca. Estaba escrito en el cuaderno. La cuarta trampa trajo suerte. En ella había un conejo joven. Sofía se alegró. La carne de conejo era sabrosa y con la piel podría hacerse unas plantillas abrigadoras para sus botas. Gracias, dijo, mirando su presa. Su padre le había enseñado a agradecer al bosque por cada regalo. La sierra da, pero también puede quitar. Hay que respetar sus leyes. Sofía miró al cielo. Aún quedaba tiempo antes de la comida. Podía revisar una trampa más, la que había puesto una semana atrás, más lejos de lo habitual. Era una buena zona, con muchas huellas de aves y excremento de zorro. Quizás tendría suerte. La niña se adentró más en el bosque. Rara vez venía por aquí. Los árboles crecían más juntos. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de hojas secas y escarcha. El silencio era abrumador. Solo el crujido de las ramas bajo sus pies rompía la quietud. De repente, Sofía notó algo extraño. Entre los árboles se veía una mancha oscura. Se puso alerta. ¿Un oso? No. Los osos hibernan en invierno. ¿Un venado? Pero la forma no correspondía. La niña se acercó con cautela y se quedó inmóvil, junto a un viejo pino, recostado contra el tronco. Yacía un hombre. Un hombre de unos 30 años con una chamarra desgarrada. Tenía las manos atadas al árbol con una cuerda. La cabeza le colgaba sin vida sobre el pecho. «Oiga», gritó Sofía, pero el hombre no se movió. Corrió hacia él. Su rostro estaba lleno de moretones y hematomas. El ojo izquierdo estaba hinchado, el labio partido.
Tenía sangre seca en las sienes. La chamarra estaba hecha jirones. Debajo se veía una camisa sucia. Sus pantalones de mezclilla estaban mojados por la humedad del suelo. Sofía le puso la mano en el cuello. El pulso era débil, pero estaba allí. El hombre estaba vivo, aunque inconsciente. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? A juzgar por las quemaduras de frío en su rostro. Mucho tiempo, quizás un día, o más. Señor, ¿me oye?, preguntó la niña, sacudiéndolo por el hombro. Sus párpados temblaron. El hombre gimió y entreabrió un ojo. El otro no se abría por la hinchazón. Ayúdame, graznó. ¿Quién le hizo esto? ¿Quién lo ató?, preguntó Sofía rápidamente. Después frío, exhaló el hombre y volvió a perder el conocimiento. Sofía entró en pánico. La cuerda era fuerte, atada con nudos profesionales. Sacó su cuchillo y empezó a cortar. Le temblaban los dedos por la tensión. Finalmente, la cuerda cedió. Las manos del hombre cayeron sin vida. Aguante. Ya voy, murmuraba la niña, intentando levantarlo. El hombre era pesado. Sofía tiró de él con todas sus fuerzas, pero solo consiguió que se deslizara por la tierra. No podría hacerlo sola. Necesito a mamá. Vuelvo rápido. Ya regreso, le prometió y corrió hacia la cabaña. Sus pies se hundían en la hojarasca húmeda. El aire helado le quemaba los pulmones. Pero Sofía no se detuvo. Los 2 kilómetros le parecieron una eternidad. Finalmente, vio la cabaña. «Mamá, mamá», gritó, irrumpiendo dentro. Elena salió corriendo de la habitación, asustada. «¿Qué pasó?», preguntó rápidamente. «Hay un hombre, atado a un árbol, golpeado. Apenas vivo», soltó Sofía de una sola vez. «¿Qué?», no entendió Elena. «Un hombre en el bosque. Alguien lo golpeó y lo ató. Hay que salvarlo». La niña ya estaba tirando de su madre hacia la salida. Elena no hizo más preguntas. Agarró una chamarra de repuesto, unas bufandas y corrió tras su hija. Siguieron las huellas de Sofía, tropezando con raíces y rocas. El hombre yacía donde Sofía lo había dejado. Elena se arrodilló a su lado, le tomó el pulso. «Está vivo, pero se está congelando», constató. «Levántalo de ese lado, yo de aquí». Lo levantaron, echándose sus brazos sobre los hombros. El hombre gimió, entreabrió un ojo. Gracias, graznó. «No hable. Ahorre fuerzas», dijo Elena. «Respire profundo». El camino de regreso fue una tortura. El hombre apenas podía caminar. Lo arrastraban. Cada 100 metros se detenían a tomar aliento. Sofía sentía como le dolían los hombros y la espalda, pero no se quejó. «Ya casi llegamos», la animaba su madre. «Un poco más». El hombre murmuraba algo ininteligible. La conciencia le iba y venía. Su rostro era una máscara de dolor y miedo. ¿Quién era? ¿Qué le había pasado? Esas preguntas daban vueltas en la cabeza de Sofía, pero se mantuvo en silencio, concentrada en el camino. Finalmente, llegaron a la cabaña. Metieron al hombre y lo acostaron en la cama. Elena le quitó la chamarra y la camisa mojadas. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, rasguños, marcas de golpes. «Sophie, calienta agua. Rápido», ordenó. «Y trae las vendas del baúl». La niña corrió a obedecer. Elena examinaba las heridas. Las costillas parecían intactas, pero lo habían golpeado con saña, profesionalmente. No había sido una pelea de borrachos, sino una paliza intencionada. El hombre volvió a abrir un ojo y la miró. «Gracias», susurró de nuevo y se desvaneció. Elena le vendó las heridas y lo cubrió con una cobija gruesa. Sofía añadió más leña al fuego. Se sentaron a su lado, mirando en silencio al desconocido. «Mamá, ¿quién es?», preguntó la niña en voz baja. «No lo sé, mi niña», respondió Elena. «Pero mañana por la mañana iré al pueblo a llamar a la policía. Esto es un crimen. Alguien quiso matar a este hombre». «¿Y si es un criminal?», sugirió Sofía, insegura. «Entonces que la policía se encargue», dijo Elena con firmeza. «Pero primero tiene que sobrevivir. No podemos dejar morir a un hombre, sea quien sea». Se quedaron sentadas junto al fuego, escuchando la respiración pesada del desconocido. Afuera oscurecía. El día de invierno era corto. Pronto la noche cubriría la sierra con su manto negro. Elena no sabía que ese hombre cambiaría sus vidas. No sabía que su nombre haría que su corazón se encogiera de odio. No sabía que en unas pocas horas tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. Por ahora, solo miraba al hombre golpeado y pensaba en una cosa.
si sobreviviría hasta la mañana. La noche se hizo interminable. Elena no durmió. Sentada junto a la cama del desconocido. Le cambiaba las compresas en la frente. Vigilaba su respiración. Sofía dormitaba en una silla, envuelta en una vieja manta. El hombre deliraba. Murmuraba cosas ininteligibles. Gemía. Elena distinguía algunas palabras. No. Papá. Policía. ¿Qué le había pasado? ¿Quién lo había golpeado tan brutalmente y lo había dejado morir en el bosque? Hacia la mañana. Se calmó. Su respiración se volvió más regular. Su rostro perdió el tono azulado. Elena revisó con cuidado los vendajes. El sangrado se había detenido. Quizás sobreviviría. Los primeros rayos del amanecer se colaron por la ventana. Sofía se despertó y se estiró. ¿Cómo está?, preguntó adormilada. Mejor, respondió Elena. Le bajó la fiebre. Creo que lo peor ya pasó. Se levantó, estirando las piernas entumecidas. Afuera comenzaba una mañana helada. Tenía que ir al pueblo a llamar a la policía. 15 kilómetros por un camino de terracería. Unas 4 horas de camino. Como mínimo. Sophie, cuídalo, dijo Elena, poniéndose una chamarra gruesa. Si pasa algo, corre a buscarme. Iré rápido. Sin parar. Mamá, ¿y si mejor no llamamos a la policía?, preguntó la niña con incertidumbre. ¿Y si de verdad es culpable de algo? Mi niña. No podemos decidir por nuestra cuenta, respondió la madre con firmeza. Alguien quiso matarlo. Eso es un crimen. Que se encarguen los que deben. Tomó un bastón que le ayudaba a caminar por el terreno difícil y se dirigió a la puerta. En ese momento, desde la cama se oyó una voz ronca. No llamen a la policía. Elena se dio la vuelta. El hombre se había incorporado sobre los codos, mirándola con el único ojo que podía abrir. El otro seguía hinchado. Despertó, constató ella. Quédese quieto. No debe moverse. No llamen a la policía. Se los ruego, exhaló él y se echó a toser. Sofía rápidamente llenó una taza de agua y se la acercó. El hombre bebió con avidez, atragantándose y tosiendo. Gracias, no. Dejándose caer de nuevo sobre la almohada. Fue la policía. Ellos me hicieron esto. Elena se quedó paralizada en la puerta. ¿Qué dijo?, preguntó lentamente. La policía, repitió el hombre. Ellos me golpearon. Me ataron. Me dejaron en el bosque. Para morir. Madre e hija se miraron. Sofía se acercó a la cama. ¿Por qué la policía lo golpeó?, preguntó la niña. ¿Es usted un criminal? El hombre sonrió con amargura y una mueca de dolor. No soy un criminal, dijo. Soy una víctima. Una víctima del sistema de corrupción de mi padre. ¿Quién es su padre?, preguntó Elena con tensión. El hombre cerró el ojo, como si reuniera fuerzas. Me llamo Mateo, dijo finalmente. Mateo Morales. Mi padre es Ricardo Morales, el presidente municipal. La taza se le cayó de las manos a Sofía y se hizo añicos en el suelo. Elena palideció, aferrándose al marco de la puerta. Durante unos segundos, reinó un silencio absoluto. Solo la leña crepitaba en el fogón. Morales, repitió Elena lentamente, y su voz sonó como el acero. Ricardo Morales. Sí, confirmó Mateo, sin entender lo que pasaba. Elena se abalanzó hacia la cama. Su rostro se desfiguró por la ira y el dolor. Bien merecido te lo tienes, gritó. Bien merecido. ¿Entiendes? Tu padre mató a mi Javier. Por su culpa mi esposo está bajo tierra. Por culpa de tu familia mi hija es huérfana. Mateo retrocedió tanto como se lo permitieron sus heridas. ¿Qué?, murmuró. No entiendo. El guardabosques Javier, gritaba Elena, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Hace medio año tu padre vino de cacería con Vega. Se emborracharon y mataron a mi esposo. Y nadie fue castigado. Nadie. Se acercó aún más, mirando a Mateo con odio. Los odio. Odio a toda tu familia. Su voz se quebró. Ahora mismo iré a llamar a la policía. Que ellos te terminen. Que hagan lo que no terminaron. Elena se giró hacia la puerta. Sofía la agarró del brazo. Mamá, espera. Suéltame. Sofía, la interrumpió bruscamente Elena. Yo también odio a mi padre. Igual que usted, se oyó una voz débil desde la cama. Elena se detuvo en el umbral. Su mano se congeló en el picaporte. Se dio la vuelta lentamente. ¿Qué dijiste?, susurró. Mateo se incorporó, sobreponiéndose al dolor. Su único ojo abierto la miraba directamente, y en esa mirada no había mentira. Dije que odio a mi padre,
repitió en voz baja pero firme. Igual que usted. Quizás incluso más. Elena permaneció inmóvil. La ira todavía hervía en su pecho. Pero algo en la voz de ese hombre la hizo detenerse. No me mientas, siseó entre dientes. Eres su hijo. Su sangre. Eres igual que él. No, negó Mateo con la cabeza. No soy como él. Me fui de aquí hace 8 años. 8 años sin volver. No quería tener nada que ver con este pueblo, con la corrupción, con la porquería en la que está hundido mi padre. Tosió, y Sofía rápidamente le dio agua. Mateo tomó unos sorbos y continuó. Vivo en Guadalajara. Hago muebles por encargo. Un negocio honesto. Dinero honesto. Sin tratos con mi padre. Sin un centavo de él. Construí mi propia vida. Entonces, ¿qué haces aquí?, preguntó Elena, todavía sin moverse de su sitio. Vine para el cumpleaños de mi madre, respondió Mateo con cansancio. Se calló. Cerró el ojo. Su respiración era pesada. ¿Y qué pasó?, preguntó Elena más bajo. Al principio todo iba bien. Mamá estaba feliz de que hubiera venido. Invitados. Pastel. Música. Luego mi padre se emborrachó, continuó Mateo. Abrió el ojo y miró a Elena. No lo soporté. Salí de la casa. Me subí al coche y me fui. Y entonces me detuvo una patrulla. ¿Y ellos te golpearon?, preguntó Sofía. Sí, asintió Mateo. Pero no de inmediato. Elena se acercó lentamente a la mesa y se sentó. Las piernas ya no la sostenían. Sofía se puso a su lado, con una mano en su hombro. ¿Qué querían?, preguntó Elena en voz baja. Darle una lección a mi padre, respondió Mateo. Volvió a toser y continuó. Las lágrimas rodaron por el rostro golpeado de Mateo. Pensaron que no sobreviviría, susurró. Y yo mismo no creía que sobreviviría. Estuve allí colgado. No sé. 1 día. 2. Perdiendo el conocimiento por el dolor y el frío. Pensé que era el final. Miró a Sofía. Y entonces apareciste tú. Un ángel. Luego dirigió su mirada a Elena. Y usted me salvó. La mujer a la que mi padre le arrebató a su esposo. Y su hija. A la que dejó huérfana. Un pesado silencio se apoderó de la cabaña. Elena estaba sentada, con la mirada perdida. En su pecho luchaban la ira, el dolor, la compasión y la confusión. No le pido perdón por mi padre, dijo Mateo en voz baja. No puedo perdonarle lo que le hizo a su familia. No puedo perdonar que por su culpa y la de gente como él, nuestro país esté hundido en la corrupción y la mentira. Intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo gemir. Si quiere llamar a la policía, hágalo, exhaló. No la detendré. Quizás sea lo correcto. Quizás deba pagar por los pecados de mi padre. Los hijos no deben pagar por los pecados de sus padres, dijo Sofía de repente. Elena miró a su hija con sorpresa. La niña estaba de pie, erguida, mirando a su madre con ojos serios. Papá lo decía, le recordó Sofía. ¿Recuerdas cuando el hijo del policía nos robó la leña? Tú querías ir a quejarte, y papá dijo, los hijos no responden por sus padres. Cada uno tiene su propio camino. Elena cerró los ojos. Javier realmente había dicho eso. Era un hombre sabio y justo. ¿Qué haría él ahora? Abrió los ojos y miró a Mateo. Golpeado, agotado, abandonado a su suerte por el mismo sistema que protegía a su padre. Él no tenía la culpa de quienes eran sus padres. Él había elegido su propio camino. Se había ido. Había comenzado una nueva vida. No llamaremos a la policía, dijo finalmente Elena. Pero no porque te haya perdonado. No puedo perdonar. No ahora. Quizás nunca. Se levantó y se acercó a la ventana. No llamaremos a la policía porque, al parecer, ellos son tus enemigos, continuó, sin volverse, y porque mi hija tiene razón. No tienes la culpa de quién es tu padre. Mateo cerró el ojo. De debajo de sus pestañas rodaron lágrimas de gratitud. Gracias, susurró. Gracias a las dos. Elena se dio la vuelta y lo miró con severidad. Pero si mientes, dijo con dureza. Si una sola palabra de lo que has contado es mentira, yo misma te llevaré a la comandancia. Y que hagan contigo lo que quieran. ¿Entendido? Entendido, asintió Mateo. No miento, lo juro. Elena se volvió de nuevo hacia la ventana. Afuera comenzaba un nuevo día en la sierra. Helado, claro, despiadado, como toda su vida después de la muerte de Javier. Y ahora, en su casa, yacía el hijo del asesino de su esposo. Y ella acababa de decidir no entregarlo. ¿Había hecho lo correcto? No lo sabía.
Simplemente hizo lo que le dictó su corazón. Sofía se acercó a su madre y la abrazó. Todo va a estar bien. Mamá, susurró la niña. Papá te habría entendido. Elena estrechó a su hija contra su pecho y lloró en silencio. Por primera vez en todo el año. No lloraba de dolor y rabia, sino de impotencia y confusión. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo vivir con este conocimiento? ¿Cómo ayudar a un hombre cuyo apellido les había causado tanto dolor? No había respuestas. Solo un nuevo día que había que vivir. Si te sientes identificado con esta historia, dale me gusta y escribe un comentario. Así ayudarás al canal a crecer y a contar más historias como esta. Elena se sentó en una silla frente a la cama. El silencio era opresivo. En su alma se desataba una tormenta, ira, dolor, desconfianza. Sofía permanecía a su lado, con la mano en el hombro de su madre, lista para sostenerla si era necesario. Cuéntamelo todo, dijo finalmente Elena con dureza. Desde el principio. ¿Por qué te fuiste hace 8 años? ¿Qué pasó? Mateo asintió y cerró el ojo, como si se sumergiera en sus recuerdos. Tenía 22 años, comenzó en voz baja. Acababa de terminar la universidad en la capital del estado, la Facultad de Economía. Mi padre quería que entrara a trabajar en el gobierno municipal. Decía que me conseguiría un buen puesto, que tendría un gran futuro. Hizo una pausa, buscando las palabras. Pero yo veía a lo que se dedicaba mi padre, continuó Mateo. Veía cómo llegaban a nuestra casa hombres extraños con maletines llenos de dinero. Como mi padre hablaba por teléfono por las noches y prometía resolver asuntos. Como era amigo de Vega. Aunque todo el mundo sabía que ese hombre estaba metido en el crimen. Elena escuchaba en silencio, apretando los puños. Intenté hablar con él, la voz de Mateo tembló. Intenté explicarle que eso no estaba bien, que estaba arruinando la ciudad. A la gente. A sí mismo. ¿Sabe qué me respondió? ¿Qué? Preguntó Elena. Me dijo, todavía eres un niño tonto. No entiendes cómo funciona el mundo. Aquí sobrevive el que tiene más conexiones y dinero. Y todas esas pláticas sobre la honestidad y la ley son para los idiotas. Mateo abrió el ojo y miró a Elena. Ese día entendí que no quería ser parte de ese mundo. Intentó incorporarse, pero un dolor en las costillas lo hizo gemir. Elena. De forma automática. Le acomodó una almohada en la espalda. Comencé a prepararme para irme, continuó Mateo. Acomodándose. Ahorraba dinero de trabajos de medio tiempo. Buscaba dónde aprender un oficio. Encontré un taller en Guadalajara donde enseñaban carpintería. Mi padre se reía de mí. Decía que perdía el tiempo en tonterías. Que podía ser un jefe y prefería ser un carpintero. ¿Y te fuiste? Precisó Elena. Sí, asintió Mateo. 6 meses después de terminar la universidad. Empaqué mis cosas. Compré un boleto de autobús y me fui. Mi padre ni siquiera fue a despedirme. Solo mi madre lloraba en la terminal. Ella no entendía por qué huía de una vida tan buena, como ella pensaba. En su voz se notaba el dolor. Elena vio que este hombre realmente había sufrido. La ruptura con su familia no había sido fácil para él. En Guadalajara fue difícil, continuó. Rentaba un cuarto en una vecindad. Trabajaba 12 horas al día. Aprendía del maestro Sergio, que en paz descanse. Tenía manos de oro. Me enseñó no solo a cerrar y cepillar, sino a crear, a hacer cada mesa, cada silla con alma. Mateo sonrió, y en su rostro golpeado apareció un destello de luz. 3 años después, abrí mi propio taller, dijo con orgullo. Pequeño, pero mío. Hacía muebles por encargo, de buena calidad. Hermosos. La gente valoraba mi trabajo. Conseguí clientes fijos. Vivía modestamente, pero con honestidad. Cada peso me lo había ganado con mis propias manos. ¿Nunca aceptaste dinero de tu padre? Preguntó Elena. Nunca, respondió Mateo con firmeza. Intentó mandarme dinero, pero se lo devolvía. No quería tener nada que ver con su dinero sucio. Mi madre lloraba. Me pedía que no me alejara de la familia, pero yo era inflexible. Se calló, y la habitación se llenó de silencio. Solo la leña crepitaba en el fogón. 8 años sin volver, continuó Mateo en voz baja. Mi madre llamaba cada semana, suplicándome que viniera. Aunque fuera para las fiestas, yo me negaba. No podía ver a mi padre. No podía respirar el aire de esta ciudad, donde todo está impregnado de mentira y corrupción. ¿Qué cambió? Preguntó Elena. ¿Por qué decidiste venir? Mateo suspiró profundamente. Mi madre cumplió 50 años, respondió.
Me llamó un mes antes de la fiesta. Escuché en su voz tanto dolor, tanta desesperación. Me dijo, Mateo, entiendo que estés enojado con tu padre, pero yo soy tu mamá. Cumplo 50. ¿Quién sabe cuánto tiempo me queda? Ven, por favor, aunque sea por un día. Las lágrimas asomaron a sus ojos. No pude negarme, susurró. Es mi mamá. Ella no tiene la culpa de quién es mi padre. Es una buena mujer. Toda la vida ha sufrido por sus desplantes. Pero ha aguantado. Por mí aguantó. Cuando yo era niño. Elena sintió una punzada en el corazón. Entendía el amor por una madre. El no querer causarle dolor. Ella misma era madre. Compré un boleto de autobús, continuó Mateo. Llegué un día antes del cumpleaños. Mi madre me recibió con lágrimas de alegría. Me abrazaba. Me acariciaba la cabeza como si fuera un niño. Decía que me había extrañado hasta el dolor. Se calló, recordando. Mi padre me recibió con frialdad. Mateo hizo una mueca. Me dio la mano y dijo, por fin te dignas a aparecer. No dije nada. Decidí que aguantaría por mi madre. Un día. Solo un día. Y me iría de vuelta. ¿Qué pasó en la fiesta? Preguntó Elena, inclinándose hacia adelante. Al principio, todo iba bien, respondió Mateo. Llegaron los invitados. Familiares, vecinos, colegas de mi padre. Pusieron una gran mesa. Mi madre estaba feliz de tenerme a su lado. Me presentaba a la gente. Les contaba a qué me dedicaba. Se sentía orgullosa de mí. Tragó saliva. Y su voz se volvió más dura. Mi padre bebió mucho. A mitad de la noche ya estaba borracho y empezó. Primero con indirectas. Les decía a los invitados que su hijo había venido, que hacía mesas en Guadalajara, que se había vuelto tan importante que llevaba 8 años sin visitar a sus padres. Se reía, pero en su risa había malicia. Elena vio cómo se apretaban sus puños. Luego vinieron los reproches directos, continuó Mateo, y su voz tembló. Dijo, traicionaste a la familia. Mateo, me traicionaste a mí. Quise hacer de ti un hombre. Y tú te escapaste a cortar tablas. Desagradecido. ¿Le respondiste algo? Preguntó Elena. Al principio me quedé callado, admitió Mateo. Aguanté por mi madre. Pero él no se detuvo. Decía que yo no había logrado nada, que sin su nombre no era nadie, que vivía en la miseria y fingía que me gustaba. Cerró el ojo. Y una lágrima rodó por su mejilla. Y entonces dijo la frase que derramó el vaso. Su voz se quebró. Dijo, eres un cobarde. Mateo, huiste de la vida real. Te escondes detrás de tu honestidad porque eres un débil y no sabes jugar de verdad. Mateo abrió el ojo y miró a Elena. Me levanté de la mesa, dijo en voz baja pero firme. Me acerqué a mi padre y le dije, no soy un cobarde. Simplemente no quiero ser como tú. No quiero vivir con dinero robado. No quiero ser amigo de criminales. No quiero mirarme al espejo por la mañana y ver a un hombre sin conciencia. Elena contuvo el aliento. ¿Qué hizo él? Preguntó. Me golpeó, respondió Mateo secamente, delante de todos los invitados. Me dio una bofetada y gritó, fuera de mi casa. Elena ahogó un grito involuntariamente. Sofía apretó con más fuerza el hombro de su madre. Mi madre lloraba. Suplicaba que se detuviera, continuó Mateo. Los invitados guardaban silencio, con la mirada baja. Pero yo ya no podía estar allí. Tomé mi chamarra y salí. Me subí al coche que había rentado. Arranqué el motor y me fui. Simplemente conduje, sin saber a dónde. Quería calmarme, tomar aire, tranquilizarme. Se calló, y Elena vio cómo cambiaba su rostro. El miedo y el dolor se reflejaron en su único ojo abierto. Iba por una carretera solitaria, continuó Mateo lentamente. Eran como las 11 de la noche. A lo lejos vi unas luces intermitentes. Una patrulla. Me hicieron señas para que me detuviera. ¿Y te detuviste? Inquirió Elena. Sí, asintió él. No había infringido ninguna ley. No había bebido. No iba a exceso de velocidad. Pensé que era una revisión de rutina. Salí del coche cuando me lo pidieron. Les mostré mis documentos. Mateo cerró el ojo, recordando ese momento. Eran dos, dijo. Ambos jóvenes. Como de 30 años. Uno revisó mis documentos y dijo, Mateo Morales. Hijo del presidente municipal. Lo confirmé. Se miraron entre ellos. Y entonces sentí que algo andaba mal. Su respiración se aceleró. Uno sacó un alcoholímetro, continuó Mateo. Me pidió que soplara. Acepté. No tenía nada que ocultar. Soplé.
El aparato marcó 0. 0 absoluto. No había probado ni una gota de alcohol en la fiesta. ¿Te dejaron ir?, preguntó Sofía. No, negó Mateo con la cabeza. El que parecía mayor miró el aparato, sonrió y dijo, qué raro. A mí me parece que huele a alcohol. Va a tener que acompañarnos a la comandancia para una revisión adicional. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Me molesté, continuó Mateo, y en su voz había amargura. Dije que la prueba estaba limpia y que no iría a ninguna parte. Exigí que llamaran a su superior. Los amenacé con una queja. Entonces se miraron de nuevo. Y todo cambió. Tragó saliva. El más joven me torció los brazos a la espalda. Su voz temblaba. Rápido. Profesionalmente. El mayor me puso las esposas. Yo gritaba que no tenían derecho. Exigía una explicación. En silencio. Me metieron en el asiento trasero de su patrulla. Dios mío, susurró Elena. Les preguntaba a dónde íbamos, continuó Mateo. No respondían. Simplemente conducían. Al principio pensé que a la comandancia, pero nos desviamos de la carretera principal y tomamos un camino de terracería, cada vez más adentro del bosque. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. Entonces lo entendí. Entendí que no me llevaban para una revisión. Me llevaban a morir. En la cabaña se hizo el silencio. Solo el crepitar de la leña en el fogón lo rompía. Elena estaba sentada, incapaz de pronunciar una palabra. Sofía se cubrió la boca con la mano. Empecé a gritar. A luchar, confesó Mateo. Pedía, suplicaba, prometía dinero. Ellos guardaban silencio. La patrulla se adentraba cada vez más en la sierra. Y yo sabía que era el final. El final de mi vida. Abrió el ojo. Y en él se reflejaban las lágrimas. Finalmente, nos detuvimos. En lo profundo del bosque, donde nadie oiría mis gritos. Me sacaron del coche. El mayor dijo, nada personal. Muchacho, son negocios. Tu papá habla demasiado. Y entonces comenzó la pesadilla. Mateo se cayó, incapaz de continuar. Elena se levantó y se acercó al fogón. Necesitaba hacer algo con las manos para no derrumbarse. Añadió más leña, aunque el fuego ardía lo suficientemente bien. Te creo, dijo en voz baja. Sin volverse. ¿De verdad?, preguntó Mateo. Sorprendido. Sí. Elena se giró y lo miró. Pero eso no significa que haya perdonado a tu padre. No significa que me sea fácil verte aquí. Simplemente creo que tú no tienes la culpa. Que eres diferente. Lágrimas de gratitud rodaron por el rostro golpeado de Mateo. Gracias, exhaló. Gracias a las dos. Por salvarme. Por creerme. Elena asintió y volvió a mirar por la ventana. En su alma todavía luchaban la ira y la compasión. Pero algo había cambiado. Vio en este hombre no al hijo de un asesino, sino a otra víctima del sistema que le había arrebatado a Javier. Mateo cerró el ojo, reuniendo fuerzas. Elena se sentó de nuevo en la silla. Sofía se acercó más. Lo que había contado era aterrador, pero sentían que lo peor aún estaba por venir. Agua, pidió Mateo con voz ronca. Sofía rápidamente llenó una taza y se la acercó. Él bebió ávidamente unos sorbos. Tosió, pero terminó el agua. Gracias, susurró y se recostó en la almohada. La patrulla se detuvo en un lugar desolado. Alrededor solo había árboles, tierra húmeda y oscuridad. Los faros iluminaban un pequeño claro entre los pinos. Su voz temblaba por los recuerdos. Me sacaron del coche, continuó Mateo. Caí de rodillas en el lodo. Las esposas se me clavaban en las muñecas. El policía mayor se puso en cuclillas frente a mí y me miró a los ojos. Mateo tragó saliva. Dijo, escucha con atención. Hijo, esto es por tu papi. Habla demasiado. Se mete donde no le llaman. Mateo abrió el ojo y miró a Elena. Al principio no entendí. Le pregunté, ¿de qué habla? ¿En qué se mete? ¿Qué te respondió?, preguntó Elena en voz baja. Sonrió con desprecio, continuó Mateo, y dijo, tu padre olvidó quién manda en esta ciudad. Don Arturo Vega le ordenó que se callara y hiciera lo que se le decía. Pero tu papi se creyó el jefe. Empezó a hacer preguntas, a revisar documentos, a ordenar auditorías. Elena se tensó. Vega, el mismo hombre que estaba en la cacería cuando murió Javier. El policía más joven se rió, prosiguió Mateo, y en su voz sonó la desesperación. Dijo, tu papá debió obedecer. Ahora aprenderá la lección. Encontrará a su hijito en el bosque, o lo que quede de él después de los coyotes y los pumas.
Sofía ahogó un grito y se llevó una mano a la boca. Empecé a gritar, confesó Mateo. Gritaba que estaban locos, que me buscarían, que era un asesinato y que no se saldrían con la suya. El mayor me dio un puñetazo en el estómago. Me doblé de dolor. No podía respirar. Se cayó, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Entonces empezó el infierno, susurró Mateo. Me golpearon metódicamente. El mayor le decía al más joven, ¿dónde golpear para no matarlo de inmediato? En el hígado no. Decía, que viva un poco más. Que sufra. Elena sintió que el corazón se le encogía. No eran simples matones. Eran personas que debían proteger la ley. Personas uniformadas. Me golpeaban con los puños. Con las botas, continuó Mateo con la voz entrecortada. En las costillas, en la espalda, en las piernas. Intenté defenderme, pero las esposas me lo impedían. Caía al suelo. Me levantaban y volvían a golpearme. Tosió. Y Sofía volvió a acercarle agua. ¿Cuánto duró? No lo sé, continuó Mateo después de un sorbo. Quizás 5 minutos. Quizás 1 hora. Elena apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Finalmente, el mayor dijo, basta. Hay que dejarlo vivo. Que sufra. Mateo cerró el ojo. Me levantaron y me arrastraron hasta un árbol. Un pino grande y viejo. Me pusieron de espaldas al tronco y empezaron a atarme. ¿Traían la cuerda con ellos? Preguntó Elena. Sí, asintió Mateo. Estaban preparados. No fue algo espontáneo. Era un plan. El más joven me enrolló la cuerda alrededor del pecho y del árbol. El mayor hacía los nudos. Nudos profesionales. Que no habría podido desatar ni aunque tuviera las manos libres. Abrió el ojo. Y en él había tanto dolor que Sofía se dio la vuelta, secándose las lágrimas. El mayor se arrodilló frente a mí por última vez, continuó Mateo. Me miró a los ojos y dijo, nada personal. Muchacho, solo negocios. Tu papá recibirá el mensaje, tu coche en la carretera. Y tú desaparecido. Correrá a buscarte, te encontrará en 1 día o 2. Si los animales no llegan antes. Mateo se calló, y en la habitación se hizo un silencio denso. Se fueron, susurró finalmente. Se subieron a la patrulla y se marcharon. Me quedé solo, atado a un árbol y golpeado en el frío. Alrededor, la oscuridad y el silencio de la sierra. Elena se levantó y se acercó al fogón. Necesitaba hacer algo con las manos para no perder el control. Echó más leña, aunque el fuego ya ardía bien. Las primeras horas grité, continuó Mateo. Grité hasta quedarme ronco. Pedí ayuda, aunque sabía que nadie me oiría. Luego se me fue la voz. Simplemente colgaba de las cuerdas y esperaba la muerte. Tragó saliva. El frío me paralizaba el cuerpo. Su voz se volvió más débil. Dejé de sentir los dedos. Luego los pies. Luego las manos. Pensé que me dormiría y no despertaría. Quizás eso habría sido una misericordia. Pero no te dormiste, dijo Sofía. No, negó Mateo con la cabeza. El dolor no me dejaba. Las costillas me punzaban con cada respiración. La cara me latía. Y el miedo. Un miedo salvaje. Animal. Miedo a que vinieran los coyotes o un puma. A morir no de frío, sino entre los dientes de una bestia. Elena volvió a la mesa y se sentó. Oía ruidos, continuó Mateo. El crujido de las ramas. Susurros en la oscuridad. Cada vez. El corazón se me detenía. Pensaba, ya está. Es el final. Pero los animales no venían. O no se atrevían a acercarse. No lo sé. Cerró el ojo. El tiempo se alargaba infinitamente, susurró. Perdía el conocimiento y lo recuperaba. No sabía cuánto había pasado. 1 hora. 1 día. 2 días. Todo se mezcló en una sola pesadilla. Recé, aunque nunca he sido creyente, pero recé. Le pedí a Dios que me dejara morir rápido. Sin sufrimiento. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Y entonces oí una voz, continuó Mateo, abriendo el ojo. Una voz de niña. Oiga. Pensé que era una alucinación. El delirio de un moribundo. Pero la voz se repitió. Abrí un ojo. El otro ya no se abría por la hinchazón. Y vi a una niña. Miró a Sofía. Te vi a ti, susurró. Un ángel. Estabas parada frente a mí, mirándome con horror y compasión. Intenté hablar, pero de mi garganta solo salió un graznido. Sofía se secó las lágrimas. Empezaste a cortar las cuerdas, continuó Mateo. Tus manos temblaban, pero no te detuviste. Quería darte las gracias.
pero no podía. Cuando las cuerdas se rompieron, caí al suelo. Pensé que ya no me levantaría. Hizo una pausa para respirar. Pero corriste a por ayuda, dijo en voz baja. Y luego llegó tu mamá. Me levantaron. Me arrastraron 2 kilómetros por la sierra. Apenas caminaba. Las piernas no me sostenían, pero no me abandonaron. No me dejaron morir. Elena se levantó y se volvió hacia la ventana. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero no quería que Mateo la viera. Ustedes me salvaron, susurró él. La mujer a la que mi padre le quitó a su esposo. Y su hija. Salvaron al hijo de quien destruyó sus vidas. Se calló, y en la cabaña se hizo un silencio pesado. Solo crepitaba la leña en el fogón y afuera soplaba el viento. Elena se dio la vuelta lentamente. Miró a Mateo, golpeado, quebrado, pero vivo. Luego a su hija, su Sofía, que había encontrado a este hombre y no había seguido de largo. Los hijos no pagan por los pecados de sus padres, dijo Elena en voz baja. Javier lo decía. Y tenía razón. Se acercó a la cama y se sentó a su lado. Te ayudaremos, dijo con firmeza. Te esconderemos. Te curaremos. Y luego decidiremos qué hacer. Mateo cerró el ojo, y por su rostro corrieron lágrimas de gratitud. Gracias, exhaló. Gracias. Nunca lo olvidaré. Sofía se acercó y tomó la mano de su madre. Se quedaron allí, juntas. 2 mujeres que habían elegido la misericordia en lugar de la venganza. La humanidad en lugar del odio. Afuera, la niebla seguía cubriendo la sierra con su manto blanco. En esa pequeña cabaña, perdida entre pinos centenarios, 3 personas comenzaban un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo que los cambiaría a todos. La primera semana transcurrió entre el miedo y la tensión. Mateo yacía en la cama, apenas moviéndose. La fiebre le subía por las noches. Y Elena le ponía compresas frías en la frente. Sofía preparaba infusiones de hierbas que su padre le había enseñado. Hierba de San Juan para la inflamación, manzanilla para la fiebre, corteza de sauce para el dolor. Los moretones en el rostro de Mateo cambiaban de color gradualmente, de morado a verde, luego a amarillo. El ojo izquierdo finalmente se abrió, aunque el párpado seguía hinchado. Las costillas le dolían con cada respiración, pero Elena las había palpado. No parecía haber fracturas, solo contusiones severas. Tuvo suerte, dijo ella un día, cambiándole un vendaje en la ceja partida. Golpearon como profesionales. Sabían cómo causar dolor sin matar de inmediato. Suerte, sonrió Mateo con amargura. Qué palabra tan extraña para lo que me pasó. Tuvo suerte de que Sofía lo encontrara, se corrigió Elena. Una noche más en el bosque y habríamos encontrado un cadáver. Mateo asintió en silencio. Sabía que ella tenía razón. Un día, cuando Mateo ya podía sentarse sin marearse, un coche se acercó a la cabaña. Elena miró por la ventana y palideció. La policía, susurró. Sofía, ayúdalo a esconderse. Rápido. La niña corrió hacia la cama. Mateo, venciendo el dolor, se levantó. Rápidamente lo ayudaron a bajar a un pequeño sótano bajo el piso de madera. En una esquina de la habitación. Allí, su padre guardaba provisiones para el invierno. Apenas habían cubierto la trampilla con una alfombra vieja cuando tocaron a la puerta. Elena abrió. En el umbral había 2 policías. Un hombre de unos 40 años y una mujer joven. No eran los que habían golpeado a Mateo, pero aún así, el miedo era intenso. Buenos días, dijo el de mayor rango. Teniente Morales. Estamos buscando a una persona desaparecida. Mateo Morales. 30 años. ¿No lo han visto? Elena trató de mantener la calma. No, respondió. Rara vez vemos a alguien por aquí. Solo a nosotras mismas. ¿Podemos pasar?, preguntó la mujer policía. ¿Echar un vistazo? Claro. Elena se hizo a un lado, aunque el corazón le latía con fuerza. Los policías entraron, inspeccionando la pequeña habitación. El teniente se acercó al fogón, miró las camas, examinó la esquina. La mujer abrió la puerta de una diminuta despensa. ¿Viven solas aquí?, inquirió Morales. Con mi hija, asintió Elena. Sofía, ven acá. La niña salió de detrás del fogón, tratando de parecer natural. Si se enteran de algo o ven a alguien, llámenos, dijo el teniente, entregándole una tarjeta. Es importante. El presidente municipal está buscando a su hijo. Elena tomó la tarjeta. Claro que sí, prometió. Cuando la policía se fue, sacaron a Mateo del sótano. Estaba pálido y temblaba. ¿Eran ellos?
preguntó Elena. ¿Los que te golpearon? No, negó Mateo con la cabeza. Pero igual da miedo. No sabes quién es de los tuyos y quién no. Quién te busca para salvarte y quién para rematarte. La segunda semana trajo cambios. Mateo se había fortalecido lo suficiente como para caminar sin ayuda. Los moretones se desvanecían. Las heridas cicatrizaban. Empezó a ayudar con las tareas de la casa. Lo primero que hizo fue cortar leña. Elena intentó detenerlo, diciéndole que era pronto, que sus costillas no habían sanado. Pero Mateo fue terco. No puedo quedarme sin hacer nada, dijo, tomando el hacha. Me salvaron la vida. Lo menos que puedo hacer es ayudarlas. Trabajaba lentamente, deteniéndose a menudo para descansar. Pero al final del día, junto a la cabaña había una pila considerable de leña. Papá cortaba la leña igual, dijo Sofía en voz baja, observándolo, de forma ordenada, prolija. Decía que la leña es la vida del invierno. Si la cortas descuidadamente, te congelarás. Mateo miró a la niña y sonrió. Tu padre era un hombre sabio, dijo. Lo era, repitió Sofía como un eco. Y en su voz había nostalgia. Mateo dejó el hacha y se sentó a su lado. Sé que mis palabras no lo traerán de vuelta, dijo en voz baja. Sé que no puedo redimir lo que hizo mi padre. Pero si pudiera, daría todo por cambiar el pasado. Sofía lo miró seriamente. Tú no tienes la culpa, dijo. Mamá tiene razón. Los hijos no pagan por sus padres. En la tercera semana, Mateo reparó el techo. Elena llevaba tiempo queriendo hacerlo. Unas cuantas tablas se habían podrido y goteaba cuando llovía, pero nunca encontraba el momento. Y además, no sabía cómo hacerlo bien. Mateo se subió con herramientas, trabajando con cuidado, revisando cada tabla. Elena se quedó abajo, pasándole clavos y las tablas nuevas que él mismo había cortado de unos tablones viejos. «Sabes hacer de todo», observó ella. «Es el oficio», respondió Mateo desde arriba. «Un carpintero debe entender la madera, cómo respira, dónde está su punto débil y dónde es fuerte. Eso se aplica a todo, ya sea para hacer una mesa o reparar un techo». Bajó, limpiándose las manos. «Mi maestro decía, la madera es un material vivo», continuó. «Recuerda dónde creció, cómo la cortaron, cómo la secaron. Hay que respetarla. Entonces te recompensará con durabilidad». Elena lo miró con atención. Este hombre hablaba de su trabajo con el mismo amor con el que Javier hablaba de la sierra. Ambos entendían lo que significaba vivir en armonía con el mundo que los rodeaba. Mateo comenzó a enseñarle carpintería a Sofía. Le mostró cómo sujetar correctamente el cepillo, cómo alisar una tabla para que la viruta saliera uniforme y delgada. La niña escuchaba atentamente, repitiendo sus movimientos. «¿Ves?», decía él, guiando sus manos. «Tienes que sentir la madera. No presionar demasiado. No apurarte. La madera misma te dirá cómo trabajarla». Sofía pasaba el cepillo con esmero. La viruta se enrollaba y caía al suelo. «Me está saliendo». Se alegró. «Claro que te sale», sonrió Mateo. «Tienes manos de oro. Como tu padre». Elena los observaba desde la ventana. Veía cómo Mateo le explicaba con paciencia, cómo se reía cuando Sofía bromeaba. Veía que era un hombre bueno, auténtico, no como su padre. Por las noches, se sentaban junto al fuego y conversaban. Mateo les contaba sobre Guadalajara, sobre su taller, sobre sus encargos. Elena le hablaba de la vida en la sierra, de cómo sobrevivían. Sofía escuchaba, añadiendo alguna historia de vez en cuando. «Tengo esposa», confesó Mateo una noche. «Se llama Isabela. Llevamos 3 años juntos. Da clases en una escuela de música. Piano. ¿Sabe dónde estás?», preguntó Elena. «No», negó Mateo con la cabeza. «No la he llamado. No puedo. Esos policías me quitaron el teléfono. Y además, es peligroso. ¿Y si le están vigilando? ¿Esperando mi llamada?». Se calló, mirando el fuego. «Debe estar volviéndose loca», susurró. «Pensará que la abandoné, o que estoy muerto». Elena vio el dolor en sus ojos. Vio cómo le extrañaba, cómo se preocupaba no solo por él, sino también por sus seres queridos. Una noche, Elena estaba sentada junto al fuego cuando Mateo salió al porche a tomar aire. Se quedó pensando. Hacía 3 semanas que este hombre vivía con ellas. 3 semanas que lo observaba. ¿Y qué veía? Veía a un hombre que trabajaba incansablemente, que agradecía cada pedazo de pan, que le enseñaba a su hija con paciencia y bondad, que por las noches miraba el fuego y lloraba en silencio, pensando en su esposa.
Elena recordó las palabras de Javier: los hijos no pagan por los pecados de sus padres. Lo había dicho más de una vez. Creía en ello. Y tenía razón. Mateo no era culpable de haber nacido en la familia de un funcionario corrupto. No era culpable de que su padre estuviera en aquella cacería. Él había elegido su propio camino. Se había ido. Había construido una vida honesta y ahora sufría por los pecados de su padre. Se levantó y salió al porche. Mateo estaba de pie, mirando el cielo estrellado. «Qué bonito», dijo él, sin volverse. «Sí», asintió Elena. A Javier le encantaba mirar las estrellas. Decía que nos recordaban que todos somos pequeños, que todos nuestros problemas no son nada ante la eternidad. Mateo se giró. «Era un buen hombre», dijo en voz baja. «A juzgar por la familia que dejó, por la hija que crió». Elena sintió un nudo en la garganta. «Lo era», susurró. «El mejor». Guardaron silencio. Luego, Mateo habló. «Tengo que poner fin a esto», dijo con firmeza. «No puedo esconderme aquí para siempre. No puedo permitir que se arriesguen por mi culpa». «¿Qué piensas hacer?», preguntó Elena. «Volver», respondió él. «Ir a ver a mi padre. Contárselo todo. Tiene que saber que su gente, su sistema, intentó matarme. Tiene que entender en qué ha convertido esta ciudad». «Es peligroso», objetó Elena. «¿Y si él está de su lado?». «No», negó Mateo con la cabeza. «Mi padre ha hecho muchas cosas malas. Pero no es un monstruo. Él no ordenaría matar a su propio hijo. Eso fue obra de Vega. Mi padre simplemente se metió en el sistema y no puede salir». Miró a Elena seriamente. «Tengo que sacarlas de esta pobreza», dijo. «Me salvaron la vida. No puedo irme sin más. Sabiendo que aquí pasan frío y hambre. Nos las arreglamos», empezó a decir Elena. Pero Mateo la interrumpió. «No», dijo con firmeza. «Sobreviven. Esto no es vida. Sofía debe estudiar en una escuela normal, no caminar 15 kilómetros. Ustedes deben vivir en un lugar cálido, no cortar leña de la mañana a la noche». Elena guardó silencio. Él tenía razón. Pero, ¿qué podía hacer? «Mi padre tiene dinero», continuó Mateo. «Le pediré que las ayude, como compensación por lo que le pasó a su esposo. Es lo menos que puede hacer». «No quiero su dinero», dijo Elena con dureza. «Es dinero sucio». «Entonces considérelo mi deuda», replicó Mateo. «Lo ganaré en Guadalajara y se lo devolveré. ¿Cuánto sea necesario? 1 año, 2, 10. No importa. Pero les devolveré lo que les quitaron». Elena lo miró. A la luz de la luna. Su rostro parecía decidido y honesto. «¿Estás seguro?», preguntó en voz baja. «Absolutamente», asintió Mateo. «Mañana iré a la ciudad. Me reuniré con mi padre. Se lo contaré todo y le pediré que las ayude». A la mañana siguiente, Mateo se preparaba para el viaje. Elena le dio una chamarra gruesa de Javier, la suya estaba destrozada. Sofía le preparó algo de comida en una bolsa, tortillas, frijoles y huevos cocidos. «Gracias», dijo Mateo, de pie en el umbral. «Por todo. Por la vida. Por la fe. Por no echarme». «Cuídate», respondió Elena. «Y ten cuidado. No sabemos en quién se puede confiar». «Lo tendré», prometió. De repente, Sofía corrió hacia él y lo abrazó. «Regresa», susurró. «Te has vuelto como un hermano mayor para nosotras». Mateo le acarició la cabeza, y las lágrimas brillaron en sus ojos. «Claro que sí», prometió. «Volveré, y todo estará bien». Salió al porche. Se dio la vuelta una última vez. Saludó con la mano y empezó a caminar por el sendero cubierto de escarcha. Elena y Sofía se quedaron mirando cómo se alejaba, hasta que desapareció entre los árboles. «Mamá», preguntó Sofía en voz baja. «¿Y si le pasa algo?». Elena abrazó a su hija por los hombros. «No le pasará nada», dijo, aunque ella misma no estaba segura. «Es fuerte. Sobrevivirá». Pero en su interior, sentía una profunda inquietud. Mateo se dirigía a la ciudad donde habían intentado matarlo. Iba a ver a un padre que podría ser parte del sistema. Se dirigía hacia lo desconocido. Y ellas solo podían esperar. Esperar y rezar para que volviera con vida. Mateo llegó a la ciudad al anochecer. Se detuvo frente al portón de la casa de sus padres y marcó el código familiar en el interfono. Tras una pausa, se escuchó la voz de su padre. «¿Quién es?». «Soy yo, papá». «Mateo». Un segundo de silencio. Luego, la cerradura sonó y el portón se abrió lentamente. En el umbral estaba Ricardo Morales. Canas en las sienes. Un traje caro,
rostro cansado. Miraba a su hijo como si viera un fantasma. Mateo, susurró. Y la voz se le quebró. ¿De verdad eres tú? Ricardo dio un paso adelante y abrazó a su hijo con fuerza. Desesperadamente. Sus hombros se sacudían por los sollozos. ¿Estás vivo? Repetía entre lágrimas. Dios mío. ¿Estás vivo? Pensé que te había perdido para siempre. Te buscamos por todas partes. Cada día, cada noche. No dormía, no comía. Pensé que me volvería loco. Ricardo se apartó, escudriñando el rostro de su hijo. Vio los moretones que empezaban a sanar, la cicatriz en la ceja, el rostro demacrado. Su mano tembló al tocar un rasguño en su mejilla. ¿Qué te pasó? Exhaló. ¿Quién te hizo esto? ¿Dónde estabas? ¿Me dejas pasar? Preguntó Mateo en voz baja. Tenemos que hablar seriamente. Claro, claro. Pasa, se apresuró a decir Ricardo. Laura, Laura, ven rápido. De las escaleras bajó una mujer. Laura se detuvo en los escalones al ver a su hijo. Su rostro se descompuso y de su garganta salió un sollozo. Mateo, susurró. ¿Eres tú? ¿De verdad? Hola, mamá. Laura corrió hacia él y se echó a llorar sobre su pecho. Se aferraba a él. Le acariciaba el rostro, el cabello, como para asegurarse de que era real. Recé, sollozaba. Cada día, cada minuto. Recé para que estuvieras vivo. Gracias. Dios mío. Gracias por devolverme a mi hijo. Mateo abrazó a su madre, sintiendo un nudo en la garganta. Estoy aquí. Mamá. Todo está bien. Laura se apartó, secándose las lágrimas con manos temblorosas. ¿Qué le pasó a tu cara? Preguntó, tocando un moretón. ¿Quién te golpeó? Dios. ¿Qué te hicieron? Mamá, déjanos hablar a mi padre y a mí, dijo Mateo con suavidad. A solas. Luego te lo contaré todo. Laura miró a su esposo. Ricardo asintió. Por favor, Laura. Es importante. La madre subió las escaleras con vacilación, volviéndose en cada escalón. En el despacho, Ricardo cerró la puerta con llave. Se sentaron uno frente al otro. Habla, dijo el padre. ¿Qué pasó después de que te fuiste de la fiesta? Mateo respiró hondo y comenzó. Habló lentamente, en detalle, de cómo lo detuvo la policía, de la prueba de alcoholemia, de cómo lo sometieron y lo llevaron al bosque, de cómo lo golpearon metódica y profesionalmente, de cómo lo ataron a un árbol para que muriera. Ricardo escuchaba y su rostro cambiaba. Primero sorpresa, luego horror. Apretó los puños con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando Mateo terminó, su padre se levantó de un salto. ¿Es que se han vuelto completamente locos? Estalló. ¿Intentaron matar a mi hijo? ¿A mi único hijo? Caminó de un lado a otro del despacho, respirando con dificultad. Los encontraré, rugió. A cada uno de ellos. Los meteré en la cárcel. Los destruiré. Pagarán por cada moretón en tu cara. Papá, dijo Mateo en voz baja. No actuaron por su cuenta. Fue una orden de Vega. Ricardo se detuvo y se giró lentamente. ¿Qué dijiste? Me lo dijeron directamente, continuó Mateo. Que hablas demasiado. Que te metes donde no te llaman. Que Vega te ordenó que te callaras pero no obedeciste. Y que esta era una lección para ti. Se suponía que debías encontrarme destrozado por los animales. Ricardo se desplomó en el sillón, como si le hubieran cortado las piernas. Su rostro se volvió ceniciento. Dios mío, exhaló, cubriéndose la cara con las manos. Fui yo el culpable, por mi culpa, por empezar a hacer preguntas, a desenterrar viejos asuntos. Por mi culpa casi te matan. Levantó la cabeza, y Mateo vio lágrimas en los ojos de su padre. Perdóname, susurró Ricardo. Perdóname, hijo. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que podría cambiar algo. Y en lugar de eso, casi te pierdo. Papá, tengo que contarte sobre la familia que me salvó, dijo Mateo. ¿Quiénes son? Preguntó Ricardo, secándose los ojos. Pagaré cualquier cantidad de dinero. Les agradeceré como nunca he agradecido a nadie. ¿Los conoces? Respondió Mateo en voz baja. ¿Recuerdas la cacería con Vega hace un año? ¿Recuerdas al guardabosques que murió? Ricardo palideció aún más. Se levantó y fue hacia la ventana. Javier, susurró. Se llamaba Javier. Sí, su esposa, Elena, y su hija de 14 años. Sofía. Me encontraron en el bosque. Me curaron. Me escondieron durante 3 semanas, arriesgando sus propias vidas.
Ricardo permanecía de espaldas, con los hombros tensos. Fue Vega quien lo mató, dijo con voz ronca. No yo, fue su bala. Yo lo vi. Estaba borracho. Se tambaleaba. Le grité que bajara el rifle. Fue demasiado tarde. Se dio la vuelta. Las lágrimas corrían por su rostro. Soy un cobarde. Mateo, confesó. Su voz temblaba. Dejé que encubrieran el caso. Le tuve miedo a Vega. Miedo de que me destruyera si decía la verdad. Firmé los papeles. Di un falso testimonio. Y ese hombre murió inocentemente. ¿Y su familia? Su familia se quedó sin nada. Se acercó a la caja fuerte. Le temblaban las manos mientras marcaba la combinación. Tengo que arreglar esto, dijo con firmeza. Aunque sea un poco. Ricardo abrió la caja fuerte y comenzó a sacar fajos de billetes. 5 millones, dijo, metiéndolos en una bolsa. No, 10. Que lo tengan todo. Un departamento, educación para la niña, una vida sin preocupaciones. Les daré todo lo que pueda. Papá, detente, lo interrumpió Mateo. No aceptaré tu dinero. Ricardo se giró, sin entender, pero te salvaron la vida. Precisamente por eso, dijo Mateo con firmeza. Me salvaron la vida. Es mi deuda con ellos. No la tuya. Yo mismo resolveré este asunto. Con dinero honesto. Ganado con mis propias manos. Mateo. ¿Pero cuánto tiempo te llevará eso? Objetó Ricardo. Años. Y ellas viven en la miseria ahora. Entonces, préstamelo, propuso Mateo. 3 millones. Te devolveré cada centavo. En 1 año. En 5. No importa. Pero te lo devolveré con mi propio dinero. Ricardo miró a su hijo y, de repente, sonrió entre lágrimas. Realmente eres diferente, susurró. Nada que ver conmigo. Eres quien yo debería haber sido. Sacó 3 millones y le tendió la bolsa. Toma. Lo devuelvas o no. No importa. Lo importante es que vivan dignamente. Diles que les pido perdón. Sé que el dinero no les devolverá a su padre. Pero es todo lo que puedo hacer. Mateo tomó la bolsa. Gracias, papá. Pero tienes que irte, añadió Ricardo con dureza. Hoy mismo. Para siempre. ¿Por qué? Porque Vega se enterará de que estás vivo. En la voz de su padre había miedo. Y enviará a alguien a buscarte de nuevo. No podré protegerte. Soy débil. Soy un cobarde. Vete a Guadalajara con tu esposa. Vive allí. Olvídate de esta ciudad. ¿Y tú? Preguntó Mateo. ¿Qué vas a hacer? Ricardo se volvió hacia la ventana y guardó silencio. Cuando habló, su voz sonó como el acero. Yo mismo debo poner fin a esto. Debo detener a Vega. Debo pagar por mis pecados. ¿Cómo? Preguntó Mateo con ansiedad. No preguntes, pidió Ricardo. Simplemente vete y vive. Vive honestamente. Como tú sabes. Sé feliz. Es todo lo que te pido. Se dio la vuelta y abrazó a su hijo por última vez. Un abrazo fuerte, largo. Perdóname, susurró. Por todo. Por cómo fui. Por no poder protegerte. Por convertirme en quien soy. Ya te perdoné, respondió Mateo. Y la voz se le quebró. Hace mucho tiempo. Papá. Se quedaron abrazados. Padre e hijo. Que finalmente se habían entendido. Laura lloraba mientras Mateo se despedía. Lo sostenía de las manos. Sin querer soltarlo. Promete que llamarás, le suplicaba. Cada día. ¿Prometes que no desaparecerás? Lo prometo. Mamá. Cada semana. Sin falta. Ricardo acompañó a su hijo hasta el portón. Cuídate, le dijo. Tú también, papá. Mateo se adentró en la noche. Ricardo se quedó en el portón, mirándolo, hasta que se perdió en la oscuridad. Al día siguiente, Mateo regresó a la cabaña de la sierra. Puso la bolsa sobre la mesa. Esto es para ustedes, dijo. Se lo devolveré a mi padre en cuanto pueda. Elena miró la bolsa en silencio. Vengan conmigo a Guadalajara, propuso Mateo. Les ayudaré a instalarse. Encontraré un departamento, una escuela para Sofía, un trabajo para usted. Empezaremos una nueva vida. Elena miró a su hija. Sofía asintió, con esperanza en los ojos. Está bien, aceptó finalmente Elena. Iremos. 2 días después. Recogieron sus cosas. Mateo compró boletos de tren. Los 3 subieron al vagón. Él, Elena y Sofía. El tren se puso en marcha. La ciudad quedó atrás. Por delante había una nueva vida. La esperanza de algo mejor. Y a su lado, un hombre que había prometido ayudar.
Guadalajara los recibió con lluvia y viento. Elena y Sofía estaban de pie en el andén de la estación de tren, abrazando sus pequeñas bolsas con sus pertenencias. La ciudad parecía enorme, ruidosa, extraña. No tengan miedo, las tranquilizó Mateo. Aquí se vive bien. Solo hay que acostumbrarse. La primera semana vivieron con él. Isabela, la esposa de Mateo, las recibió calurosamente. Era una mujer alta, de cabello claro, con ojos bondadosos y una sonrisa suave. Bienvenidas, dijo, abrazando a Elena. Mateo me contó lo que hicieron por él. Le salvaron la vida. Nuestra casa es su casa. Sofía miraba su departamento con asombro. 2 habitaciones, luminosas y acogedoras, estanterías con libros, muebles cómodos, un piano junto a la ventana, tan diferente a la cabaña de la sierra. ¿Te gusta?, preguntó Isabela, notando su mirada. Mucho, exhaló la niña. Es muy bonito. Los muebles los hizo Mateo, dijo Isabela con orgullo. Cada mesa, cada silla, con sus propias manos. Mateo trabajó sin descanso. En 2 semanas, les encontró un departamento, uno pequeño de una recámara en una zona residencial, pero cálido y luminoso. Les ayudó con el papeleo y compró los muebles necesarios. Esto es demasiado, intentó protestar Elena. Ya has hecho mucho por nosotras. No es suficiente, replicaba Mateo. Nunca será suficiente por lo que hicieron por mí. Le consiguió trabajo a Elena en una tienda cerca de casa. La dueña, doña Vera, era conocida de Isabela. El trabajo no es complicado, explicó. Vendedora. El sueldo no es mucho, pero es estable y la gente es buena. Para Sofía encontraron una escuela en su colonia. Mateo fue personalmente a hablar con la directora para explicarle la situación. La niña es inteligente y capaz, decía. Simplemente han tenido dificultades. Denle una oportunidad. La directora, una mujer mayor de cabello cano, miró a Sofía con atención. Está bien, dijo. La aceptaremos en 3er año de secundaria, pero tendrá que ponerse al día en matemáticas e inglés. ¿Tuviste muchas faltas? Sí, respondió Sofía en voz baja. Falté mucho por circunstancias. No te preocupes, sonrió la directora. Nos pondremos al día. El primer mes fue difícil. Elena se acostumbraba a la ciudad, al trabajo, a la gente nueva. Sofía era tímida en la escuela con sus nuevos compañeros. Pero Mateo e Isabela estaban a su lado. Los fines de semana salían a pasear juntos. Mateo les mostraba la ciudad, el centro histórico, la catedral, los mercados. Isabela llevaba a Sofía a los museos. Le hablaba de arte, de música. ¿Te gusta la música?, le preguntó un día. No sé, admitió Sofía. Nunca he escuchado mucho. Entonces ven a mi escuela, le propuso Isabela. Te daré una clase de piano gratis. A lo mejor te gusta. Sofía fue. Y le encantó. La música llenaba el vacío que la muerte de su padre había dejado en su alma. Poco a poco, Elena comenzó a relajarse. El trabajo la distraía de los malos pensamientos. Sus compañeras resultaron ser amables. El sueldo le permitía vivir modestamente, pero con dignidad. Ya ni me acuerdo de la última vez que me sentí una persona, le confesó un día a Mateo mientras tomaban café. En la sierra éramos como animales. Sobrevivíamos. No vivíamos. Ahora todo es diferente, dijo él. Ahora viven. Por las noches se reunían los 4. Tomaban té, conversaban, reían. Isabela tocaba el piano. Sofía cantaba. Elena miraba a su hija y veía que la niña era feliz. Por primera vez en mucho tiempo. Verdaderamente feliz. Gracias, le dijo a Mateo. Por todo. Gracias a ustedes, respondió él. Me dieron una segunda oportunidad. Pasaron 2 meses. La vida entraba en una rutina agradable. Sofía hizo amigas en la escuela. Empezó a sacar buenas notas. Elena se adaptó a su trabajo e incluso recibió un bono. Había una sensación de un nuevo comienzo, de esperanza en la felicidad. Mateo trabajaba en su taller, cumpliendo con los pedidos. Planeaba devolverle el dinero a su padre en 1 año. Llamaba a su madre cada semana, como había prometido. Laura lloraba al teléfono. Le decía que lo extrañaba. Le preguntaba cuándo volvería. Pronto. Mamá, prometía él, en cuanto todo se calme. Esa mañana, Mateo estaba en su taller, cepillando una tabla para una nueva mesa, cuando sonó el teléfono. Era su madre. Sonrió y contestó. Hola, mamá, ¿cómo estás? En lugar de una respuesta,
Escuchó sollozos. Histéricos. Desgarradores. Mamá, ¿qué pasó? Preguntó asustado. Pon las noticias, logró decir entre lágrimas. Ahora mismo. Dios mío, Dios. Mateo soltó el cepillo y corrió a la sala donde estaba el televisor. Lo encendió. En la pantalla, daban una noticia de última hora. La presentadora, pálida, leía el texto con voz temblorosa. Repetimos. Esta mañana, durante una sesión de emergencia del gobierno estatal, ocurrió una tragedia. El presidente municipal, Ricardo Morales, disparó 3 veces contra el gobernador del estado, Arturo Vega. Morales ha sido detenido. Se investigan los motivos del crimen. Vega se encuentra en el hospital. Mateo se quedó paralizado, incapaz de moverse. El mundo a su alrededor se desvanecía. En la pantalla mostraban el edificio del gobierno, el cordón policial, las ambulancias. No, susurró. No, papá, ¿qué hiciste? El teléfono seguía en su oído. Su madre lloraba. Mateo, ¿qué voy a hacer? Sollozaba. ¿Qué vamos a hacer? Lo arrestaron. Dicen que es intento de asesinato, que le darán cadena perpetua. Dios, ¿cómo pasó esto? Mateo se dejó caer en una silla. En su cabeza, una sola idea palpitaba. Su padre lo había hecho por él, para que Vega nunca más pudiera hacerle daño a nadie, para que no hubiera más gente golpeada y atada a los árboles. Como redención. Mamá, te llamo ahora, dijo. Y colgó. Se quedó sentado, mirando la pantalla. Al fondo del reportaje, apareció el rostro de su padre. Lo llevaban esposado. Ricardo caminaba con la cabeza en alto, sin miedo, casi con alivio. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Mateo contestó. ¿Mateo Morales? Preguntó una voz de hombre. Sí, hablamos del reclusorio de la ciudad. Su padre, Ricardo Morales, está detenido aquí. Tiene derecho a una llamada telefónica. Pidió que lo comunicáramos con usted. Sí, exhaló Mateo. Comuníqueme. Una pausa. Ruidos. Luego, la voz familiar. Mateo. Papá, la voz de Mateo se quebró. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Tenía que hacerlo, respondió Ricardo con calma. Era la única forma de detenerlo. Habría vuelto a por ti. O a por alguien más. Era un monstruo. Y yo permití que se convirtiera en eso. Pero ahora irás a la cárcel, gritó Mateo. De por vida. Lo sé, en la voz de su padre no había miedo. Y es justo. Debo pagar por el guardabosques Javier. Por todos a los que Vega y yo destruimos con nuestro sistema. Por ti, hijo. Las lágrimas corrían por el rostro de Mateo. Yo no quería esto, susurró. Pero yo sí, dijo Ricardo con firmeza. Por primera vez en muchos años. Hice lo correcto. Lo aposté todo por lo que es importante. Por ti. Para que algo así no vuelva a ocurrir. Hizo una pausa y luego continuó en voz más baja. Mateo, perdóname por todo. Por no ser un buen padre. Por perseguir el poder y el dinero en lugar de estar a tu lado. Por no enseñarte nada. Excepto cómo no se debe vivir. Papá, no digas eso, sollozó Mateo. Debo hacerlo, insistió Ricardo. Tengo poco tiempo. Escucha. Cuida a tu madre. Va a sufrir. Se culpará a sí misma. No dejes que se derrumbe. Ve a verla. Está a su lado. Te lo prometo, exhaló Mateo. Y una cosa más. La voz de Ricardo tembló. Quiero que lo sepas. Siempre te he querido. Siempre he estado orgulloso de ti. Incluso cuando te gritaba. Cuando era duro. Cuando te golpeé. Estaba orgulloso de tener un hijo como tú, honesto, fuerte. No como yo. Las lágrimas caían a raudales por el rostro de Mateo. No podía hablar. Simplemente no sabía cómo demostrarlo, continuó Ricardo. Y en su voz se oían sollozos. No me enseñaron. Mi padre era igual, frío, duro. Y yo repetí su camino. Pero tú lograste escapar. Te convertiste en alguien diferente. Y esa es mi única y verdadera victoria en la vida. Papá, te quiero, logró decir Mateo entre sollozos. ¿Me oyes? Te quiero. Y yo a ti. Hijo, susurró Ricardo. Más que a mi vida. Vive bien. Sé feliz. Por los dos. La llamada se cortó. Mateo se quedó sentado con el teléfono en la mano, las lágrimas goteando en el suelo. Comprendió que esa había sido su última conversación, las últimas palabras de su padre. Ricardo Morales lo había sacrificado todo, su libertad, su futuro, su vida, por su hijo.
por la justicia, por la redención de pecados que se habían acumulado durante años. Había matado al monstruo que él mismo había ayudado a crecer y había pagado el precio más alto por ello. Y en ese momento, enfrentando un castigo inevitable, era más libre de lo que había sido en toda su vida. Mateo lloró. Lloró por los años perdidos, por las palabras no dichas, por el amor que no supieron demostrar. Lloró por la tragedia de un padre que entendió demasiado tarde lo que era importante en la vida. Pero a través de las lágrimas, sintió algo más: gratitud, orgullo, perdón. En su último momento, su padre se había convertido en un héroe roto, trágico, pero un héroe. Alguien que encontró en sí mismo la fuerza para detener el mal, incluso al precio de su propia vida. Afuera llovía, Guadalajara lloraba con él, y en algún lugar lejano, en una fría celda, estaba sentado un hombre que finalmente había encontrado la paz de la conciencia, la paz del alma. Ricardo Morales había pagado por sus pecados. Gracias por leer. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus impresiones. Tu comentario es muy valioso para nosotros.